tenía que salir al frente Dmitry Medvedev, el expresidente ruso que tiene uno de los argumentos y discursos más agresivos en contra de los enemigos de Rusia. Bueno, ha salido al frente a decir que por fin Donald Trump ha doblegado a Zelensky, que por fin el presidente estadounidense ha logrado arrodillar a Volodymyr Zelensky, a pesar de lo que todo el mundo decía, a pesar de lo que se cocinaba supuestamente en la prensa. Por fin, Zelensky ha sido doblegado. No solamente eso, de manera irónica, el propio Dmitry Medvedev también ha felicitado a Donald Trump por el Día del Trabajo. Le ha dicho que ha hecho un excelente trabajo a la hora de empezar con su batalla arancelaria y que esto ha generado inestabilidad en el mundo, pero sobre todo en la Unión Europea. Así que es un excelente trabajo el que está haciendo el presidente estadounidense. Sí, así como acaban de escuchar, el expresidente ruso Dmitry Medvedev ha asegurado el día de hoy que el acuerdo de minerales y tierras raras que ha firmado Estados Unidos y Ucrania, al que definió como un país que desaparece, significa que Kiev tendrá que pagar por la asistencia militar estadounidense con las riquezas minerales del país. Llama la atención porque el propio Zelensky previamente había dicho que hoy era muy triste lo que le estaba pasando al gobierno estadounidense, que él sentía que podía sonar injusto, pero que básicamente todo lo que le dieron en la administración de Biden fue un regalito y que él no iba a pagar por nada de eso. Bueno, pues aparentemente eso ha cambiado. Él ha terminado diciendo, estamos hablando todavía del expresidente ruso, que Donald Trump por fin doblegó al régimen de Kiev para que pagara por la ayuda estadounidense con minerales que son útiles. Ahora, los suministros militares tendrán que pagarse con la riqueza nacional de un país que está desapareciendo. Terminó sentenciando en este momento el propio expresidente de Rusia. Sin embargo, el que fuera mano derecha del actual presidente ruso cree que queda por ver cómo maneja Donald Trump dos escenarios importantes. Primero, la caída de sus índices de popularidad y segundo, la feroz resistencia del Estado profundo. Medvedev se burló del tema arancelario, como hemos comentado hace un momento, pero fue más allá, diciendo que a Rusia esto no le afecta, ya que no existe ningún flujo comercial entre su país y Estados Unidos. Esto a raíz no solamente de la guerra con Ucrania, sino también de las sanciones impuestas a la administración rusa. Recordemos, Rusia es el país con más sanciones en el mundo, pero que está creciendo económicamente. Un escenario que el propio presidente ruso ha dicho que les ha convenido, que cuando empezó el tema de la guerra con Ucrania y el tema de las sanciones masivas impuestas a Rusia, Rusia tuvo un plan bastante obvio: dejar de trabajar con Occidente, y eso sí que dio resultados. Así que de hecho, algunos expertos van más allá, diciendo que es muy probable que los países de Occidente, que se supone son aliados de Estados Unidos, en este momento estén viendo cómo hizo la administración rusa para sobrevivir al tema de las sanciones impuestas por la mayoría de países de Occidente, por no decir todos, y que en este momento pues necesitan algún tipo de respuesta similar, pero para los aranceles de Estados Unidos. Así que bueno, esto ha sucedido. Estados Unidos y Ucrania firmaron el día de ya antes de ayer el acuerdo para la explotación conjunta de minerales ucranianos en reconocimiento al apoyo financiero y material que el pueblo estadounidense le dio a la defensa de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia. Eso es lo que detalla el texto y termina demostrando que esto que decía Zelensky de que todo muy bonito, hijito, con el dinero que les habían dado pero no iba a devolver nada, pues bueno, se acaba de caer. La firma de este acuerdo estaba prevista, de hecho, desde febrero, pero las desavenencias que se vivieron entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pospusieron esta firma. Se desconocen de momento, y esto es muy importante comentarlo, los detalles específicos del documento, aunque algunos medios informaron de que no incluye garantías explícitas de futura asistencia militar por parte de Estados Unidos, y eso sería pues una situación bastante incómoda para Zelensky, que en todo momento ha salido al frente a decir que no iba a firmar absolutamente nada porque necesitaba garantías, que era imposible que se firme este acuerdo, pero otros expertos dicen que tal vez no se sabe a ciencia cierta lo que se ha firmado porque de repente Estados Unidos se ha comprometido con Ucrania, y esto es algo que puede quebrar completamente las negociaciones con Rusia, y que hay que un poco utilizar un guante de seda para notificar a la administración rusa con respecto a esta nueva medida. Así que si el escenario es que los ucranianos han aceptado firmar sin garantías, estamos en un momento en el que a Zelensky
Zelensky todavía le va a seguir pasando factura, ya no solamente este momento pues que tiene de popularidad bastante baja dentro de la propia Ucrania, sino que los propios parlamentarios es muy probable que salten encima de él. Ya hemos visto algunos que empiezan a tener un discurso muy agresivo en su contra. Y si por otro lado Estados Unidos ha aceptado empezar a seguir manteniendo la asistencia y la garantía militar, damas y caballeros, podríamos estar ante un escenario de confrontación entre dos potencias nucleares, sí, las más grandes del mundo, Estados Unidos y Rusia. Dicho sea de paso, aparentemente es muy necesario que se venda, ¿no?, lo que ha sucedido, que se pueda intentar promover que esta firma del acuerdo de los minerales ha sido bastante bueno. Y sí, obviamente el más grande vendedor de todo esto tiene que ser Zelensky. Zelensky ha salido al frente a decir que ha firmado un acuerdo realmente justo, que ha logrado un acuerdo brillante con Estados Unidos. ¿Cómo cambian los discursos de repente, no? Bueno, en este caso el presidente ucraniano, para algunos, para otros no, estamos hablando de Volodymyr Zelensky, ha celebrado el día de hoy esta situación que se llevó a cabo, ¿no? El acuerdo que según él dice es realmente justo y que ha sido firmado con Estados Unidos sobre el acceso a los recursos minerales de Ucrania. Un documento que, vamos a ser honestos, estaba semanas negociándose. El acuerdo ha cambiado significativamente durante las negociaciones. Esto es lo que ha dicho Zelensky en su mensaje que realiza a diario. El problema es que no se ha presentado realmente lo que ha cambiado. No se tiene información, lo comentábamos hace un momento con respecto a qué tiene el tema de este acuerdo. Él ha dicho que ahora es un acuerdo realmente justo que crea importantes oportunidades de inversión en Ucrania. A ver, esto era algo que ya se sabía. El tema es que realmente Ucrania, vamos a ser honestos, en este momento no está para pelear inversiones, está para pelear por su propio territorio. Debería ser algo más importante el tema del conflicto armado más que el tema de inversión en Ucrania. Al menos esto es lo que muchos expertos también consideran. Pero bueno, Zelensky ha subrayado que el documento no contempla una deuda inicial de Ucrania con Estados Unidos, como pretendía inicialmente el presidente estadounidense, y que tenía como objetivo la creación de un fondo para invertir en Ucrania y generar ganancias aquí. Pero todos sabemos muy bien lo que significa trabajar con Estados Unidos, al menos desde un punto de vista en el que existe pues cierta situación, vamos a ser honestos, de subrogación, cierta situación de sometimiento, por decirlo de alguna forma. Este acuerdo, además de todo esto, no solamente se refiere a la extracción de minerales, lo comentábamos, también de petróleo y de gas en Ucrania, la que van a poder tener acceso las empresas estadounidenses. Tras estas arduas negociaciones y tensiones entre Kiev y Washington, marcadas por el enfrentamiento verbal entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que comentamos en el despacho Oval a finales de febrero, esta situación se ha dado, pero algunos empiezan a preocuparse realmente por el significado de esta. Según diversas estimaciones, Ucrania concreta en este momento aproximadamente el 5% de todos los recursos minerales del mundo, pero no todos están explotados o son fácilmente explotables. Es decir, estamos en una situación en la que no va a ser tan sencillo utilizar estos recursos. Otros, de hecho, y hay que ser honestos, se encuentran en este momento en dominio de Rusia o amenazados por el avance de las fuerzas rusas. Porque claro, no existen las coincidencias en la geopolítica y resulta que la zona del Donbass, las autoproclamadas repúblicas de Donetsk, de Lugansk, la zona de Zaporilla, en realidad son zonas que tienen un nivel importante de recursos minerales. También está el tema de la central nuclear más grande de Europa, en la zona de Zaporilla. Así que esta es una situación mucho más complicada de la que parece, porque para algunos expertos, si el conflicto armado continúa, Zelensky va a terminar entregando algo bastante inesperado, porque estaría entregando básicamente recursos que Ucrania está perdiendo poco a poco. ¿Cómo vas a recuperar esos recursos si no los tienes bajo tu poder? Y más importante todavía, realmente vamos a ser testigos de un escenario en el que, además de ser ya algo bastante complicado, la administración rusa y la estadounidense pueden terminar en un conflicto a gran escala. Es por esto que, por ejemplo, los enviados especiales de Estados Unidos han estado viajando sobre todo
a Rusia básicamente en momentos que no tenían ningún tipo de sentido, es decir, presencia récord de Estados Unidos en Rusia, 4, 5, 6 viajes en 3 meses. Bueno, el tiempo dirá qué es exactamente lo que está pasando, pero de momento lo más importante es que, al menos desde el punto de vista geopolítico, esto significa que todavía hay participación de Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero claro, llegados a este punto, es demasiado necesario comentar y hacernos la pregunta: ¿cuántos yacimientos de tierras raras tiene Ucrania? Y, sobre todo, ¿qué cantidad son considerados minerales valiosos? Estamos hablando de una firma muy importante, pero ¿qué pasa en el campo de batalla? ¿Qué pasa sobre el terreno? Bueno, primero, Estados Unidos y Ucrania, a la hora de firmar este acuerdo, permiten la explotación conjunta de minerales ucranianos. Cuidado, explotación conjunta, es decir, también con parte de la administración, en este caso de Ucrania. Este acuerdo es clave para el futuro de la guerra en Ucrania y las negociaciones impulsadas por Trump para lograr un acuerdo de paz en ese país tras la invasión de Rusia. Pero en este momento es importante comentar esto: invasión, defensa, da igual el punto de vista. Lo más relevante aquí es entender que ahora Estados Unidos tiene un motor bastante importante, una motivación bastante llamativa para que se negocie el acuerdo de paz. Y es que Rusia sigue avanzando. Este acuerdo demuestra claramente a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en que Ucrania tenga pues ciertas situaciones como por ejemplo su soberanía y sea próspera a largo plazo. Al menos esto es lo que dijo en un comunicado tras la firma el secretario de Tesoro Scott Bessent. Así que si nos damos cuenta, de repente Estados Unidos empieza poco a poco a cambiar su discurso. También ha dicho que esta alianza demuestra el compromiso de ambas partes por la paz y la prosperidad duradera en Ucrania. Nada mal para una administración que no hace mucho decía que en este momento sencillamente Zelensky no quería la paz. Ahora resulta que sí que la quieren. Y, según ha dicho el propio funcionario, para que quede claro, ningún estado ni persona que financió o suministró la maquinaria bélica rusa podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania, terminó concluyendo. Así que, bueno, da a entender pues que hay una situación en la que Estados Unidos ahora de repente es mucho más agresivo con los rusos. Pero bueno, ¿qué tiene Ucrania que tanto le interesa a Estados Unidos? A ver, el subsuelo de Ucrania tiene unos 10.000 yacimientos con 95 tipos de minerales distintos con valor comercial según el inventario de las reservas minerales de Ucrania. De hecho, antes de la guerra estaban en una producción de 3.055 yacimientos. ¿Qué es lo que sucede? En total, incluyendo los que no se están utilizando, Ucrania tiene el 5% de los recursos minerales del mundo y ocupa el puesto 40 entre los productores de minerales en todas las categorías, según la edición de 2024 del World Mining Data. De hecho, se sitúa como un proveedor potencial clave de minerales como el titanio, el litio, berilio, manganeso, galio, uranio, circonio, grafito, apatita, fluorita y níquel. Esto según los datos del Centro de Seguridad Energética de la propia OTAN. Así que, bueno, importante entender que hasta la OTAN ha colaborado en estos estudios. Todos ellos desempeñan un papel clave en la fabricación de una amplia variedad de productos tecnológicos, desde semiconductores para sistemas de defensa hasta paneles solares y baterías para vehículos eléctricos, algo que obviamente busca Estados Unidos. De hecho, de acuerdo con la Cámara de Comercio norteamericana y la Kiev School of Economics, la región ocupada de Ucrania contiene el 42% de los minerales del país. O sea, que como si se hubieran dividido Ucrania, ¿no? En este momento Rusia tiene el 42% de todos los minerales del país. En este caso, el 33% de sus tierras raras, el 63% de los depósitos de carbón y el 20% de los yacimientos de gas. O sea, para que se entienda, básicamente en este momento Estados Unidos se va a quedar con el 58% y Rusia con el 42%. Bueno, vamos a hacernos los sorprendidos, ¿no? Como si esto, bueno, habría sido básicamente calculado. En este caso también se comenta que el valor de los minerales situados en la parte de Ucrania, en este caso
muy importante en dominio ruso es de al menos unos 12,4 billones de dólares, cantidad que supone, curiosamente, el 50% del valor de todas las reservas de Ucrania. Así que, damas y caballeros, si la situación termina así, si la solicitud por parte de Rusia termina aceptándose, básicamente todos hemos sido testigos de cómo Rusia se ha quedado con el 50% del valor de las reservas de Ucrania y Estados Unidos con la otra mitad. Los expertos prevén que la demanda de litio aumente en las próximas décadas más de 40 veces y la de grafito, cobalto y níquel suba más de 20 veces. El país también cuenta con grandes reservas de otros minerales que en este caso, vamos a ser honestos, no entran a tallar, al menos porque no son tan relevantes en este momento tan importante para la administración estadounidense, pero sí que se pueden explotar. Así que realmente esto es lo que está sucediendo. Estados Unidos está interesado en reducir la dependencia de China. A China le es al país al que le compran tierras raras. Ahora solamente tienen que extraerla de Ucrania. Esta es una situación bastante complicada, pero vamos a ver cómo termina sucediendo todo. Lo más importante, si se han dado cuenta en todo este análisis y estudio que se ha hecho, es que tristemente es recurso de Ucrania, pero que no va a ser para los ucranianos. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.